Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Reducción y Eliminación de Franquicias Tributarias, Ley número 21.420. Este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años desarrollando soluciones financiero-contables, INET, ERP y Wigo. Y además hoy, junto a Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitaciones, IFRS y tributación. Esta es la agenda que vamos a estar viendo el día de hoy, junto al doctor Fernando Torres Cárdenas, y él responderá a sus preguntas al finalizar la sesión. Para realizar sus preguntas en el Teams, hacen clic en el icono del signo de interrogación y se abre la cajita para que puedan hacer la pregunta. Y ya está con nosotros entonces Fernando. ¿Cómo estás? No escucho, Fernando, espera. Si se puede, está en mute. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, Fernando. Ok, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Usted nos podría hablar sobre la Fundación San Jorge? Creo que tenemos algunas buenas noticias al respecto también. Sí, bueno, les quiero comunicar a todos los participantes que Fundación San Jorge tiene un proyecto en Niebla, en Valdivia, en la Caleta del Piojo, un proyecto que llevó 4 años, pero llegamos al final y estamos entregando ese proyecto. Es una escalera muy larga, intensa, y que lo coloreamos. Ahí participó la ciudadanía en los diseños, empresas nos ayudaron con los recursos. Así que estamos todos muy contentos, y quien quiera saber más de nuestra fundación puede ingresar a fundacionsanjorge.cl, ir a proyectos en formación, y entonces conocerá nuestros procesos de formación de proyectos en el sector costero, en ese lugar. Para todos aquellos que les gusta el sur, que visitan la región de los ríos, pueden conocer lo que queremos hacer, y los invito a participar, comentar estas cosas que hacemos, siempre mejorando infraestructura pública, ¿no es cierto?, de interés de los ciudadanos locales e internacionales. Así que una manera de colaborar, por supuesto, es donando dinero, y nosotros les podemos colaborar con una polera, con el diseño de la escalera, se la podemos enviar a su domicilio. Así que bueno, lo invito a participar socialmente. Recuerde usted, necesitamos hacer cosas que nos complemente en lo que hacemos cotidianamente. Perfecto, Fernando. Entonces los dejamos invitados para que conozcan todo el trabajo de la Fundación en su web fundacionsanjorge.cl. Entonces, si quieres, Fernando, puedes presentar. Ya, tú me confirmas, voy a hacer mi presentación. Sí. Voy a compartir pantalla. Tú me confirmas. Yo confirmo. Pantalla. Ahí. Todavía no. No. No, todavía no. A ver. ¿Qué está pasando? Compartir pantalla. Ahí sí está cargando. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Entonces lo dejo ahí para que comience su presentación. Muchas gracias. Bueno, como yo les comentaba, estimados participantes, Chile hace rato que está con complejidades sociales, y entonces, ¿qué hacemos para resolver los problemas de nuestro país? La verdad es que hoy día salió un artículo muy bueno, ¿no es cierto?, el cuento del burro, donde al final el burro y el abuelo y el niño, el nieto, salen a caminar
Entonces salen los dos caminando, ¿no es cierto?, arriba, montado en el burro. Y bueno, en el trayecto alguien dice, oh, pero pobre burro. Entonces, bueno, el abuelo se bajó y llevó al niño arriba, ¿no es cierto?, del burro, caminando. Y más allá, entonces la gente le dice, oh, qué injusto el niño, el abuelo caminando y el niño arriba, montado en el burro. Bueno, el niño se bajó, el nieto se bajó, le dice, ya, abuelo, vámonos caminando. Entonces, y más allá la gente le dice, oh, que son necios, son lesos, teniendo el burro no lo usan. Entonces, nos quejamos por todo en realidad. Esa cultura hay que cambiarla. No la hemos cambiado desde que somos república. Así que esa es una pequeña introducción de las cosas que tenemos que mejorar. Lo social es otro tema que también nosotros somos extremadamente egoístas, individualistas, y se confunde con ser competitivos y cultos. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que cambiar. La solidaridad es parte de nuestra convivencia. Entonces, terminar con esas actitudes que al final lo único que nos lleva a separarnos, a aislarnos más y más desapego, digamos, a los semejantes. Estamos muy mal enfocando los temas. Y con respecto a lo que nos compete, y como dicen por ahí, alguien diría ya, partamos, ¿no es cierto? Bueno, reducción y eliminación de franquicias tributarias, de acuerdo a la ley 21420. Y esta ley, ¿no es cierto?, quedó muy pasadita, ¿no es cierto?, de tono, pero no fue muy conversada, la echo de menos en los temas principales. ¿Por qué? Porque esta ley, la ley 21420, lo que hace es retirar del mercado incentivos tributarios. Ahora, los incentivos tributarios, ustedes saben la historia de los últimos 33, 32 años. Chile, cuando ingresa a ser administrado por una estructura, ¿no es cierto?, democrática, entonces Chile comienza con una mayor apertura que ya traíamos, con leyes que todavía se mantienen, que nos hicieron crear un mercado de capital competitivo único en Latinoamérica. Ahí está a la vista toda la información técnica, no la ideológica, la técnica, la que nosotros debemos siempre trabajar con la técnica, ¿no es cierto? Porque las cuestiones personales son de otra área. Entonces, lo técnico es que Chile lideró Latinoamérica en todo lo que es los temas principales: muerte por niño nacido, acceso a la educación superior, infraestructura habitacional, acceso a la salud, etc. En Chile, hasta la fecha, de 100.000 niños que llegan, más del 30% son niños nacidos en Chile, pero que son de países cercanos. O sea, quiere decir que la gente viene a Chile a tener su guagua y después se van. ¿Y eso por qué? Porque las condiciones en seguridad, salud, están a la vista. Y así hay ejemplos, ¿no es cierto? El niño, la gente vive más, ¿no es cierto?, muere menos, y así. Y no hemos ido a los extremos, digamos. El niño obeso, tempranamente, entonces, y además inculto por una educación incompleta, una mala educación pública, y eso lo muestran los indicadores. Entonces, no lo digo yo, lo que estoy haciendo es repetir lo que dicen los textos, las publicaciones nacionales e internacionales. Entonces, cuando Chile logra todos estos indicadores de país en desarrollo, lo que hace es que la OCDE, ¿no es cierto?, o la OCDE, si usted quiere, va haciendo recomendaciones. Y una de las recomendaciones es retirar los incentivos tributarios, que en su minuto se justificaba, no ahora. Entonces, por ejemplo, la renta presunta es una recomendación de que hay que terminar con eso.
Pero ¿qué sucede cuando eliminamos las exenciones tributarias? Cuando retiramos lo que nos hizo ir a un país, a un paso acelerado, a un crecimiento sostenido en el tiempo. Esos incentivos tributarios que nos permitieron llegar donde estamos, hoy no son necesarios para, ¿no es cierto?, iniciar una nueva fase de crecimiento con otras herramientas. Por ejemplo, la investigación y desarrollo. Ustedes saben, Chile tiene 4 o 5 empresas a nivel internacional altamente competitivas. Les doy un ejemplo. Lagoon Crystal, ¿no es cierto?, donde el mundo se interesó por esta laguna, ¿no es cierto?, transparente, en un hábitat residencial, y hoy día es un intangible que en Chile cobra por eso, y por supuesto el propietario paga sus impuestos y genera empleo. Noscu tiene otro ejemplo. Noscu es otra forma de producir alimentos al mundo, y en estos tiempos con mayor razón, porque su origen es no natural, de origen no animal. Entonces, quiero decir, entonces eso en los tiempos de hoy, donde la producción está lenta y encarecen los precios y no hay producción por el tema de la pandemia, puede ser una opción. Y una empresa que nace en Chile con niños que son menores de 40 años, que tienen una visión y hacen fe, perseverancia, investigación y desarrollo hasta que encuentran y ganan. Entonces hoy día están en el mundo. Y una empresa que valía, no sé, hoy día vale 1.500 mínimo millones de dólares. 1.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de... Y con todo el mundo en sus manos para iniciar un proceso de producción de alimentos de origen no animal. Entonces, esa es la nueva etapa. Chile tiene características y capital humano suficiente en todo el área tecnológica, sobre todo en programación. Entonces, los servicios que Chile presta al mundo generan empleabilidad y recaudación de impuestos. Entonces, esa es la nueva forma de enriquecer el país. Entonces, y estas franquicias que nacen en su minuto cuando Chile los necesitaba para incentivar el emprendimiento, bueno, hoy día se recomienda retirarlo. Y este es un proceso 21420 de la ley que empieza a retirar los incentivos tributarios. ¿Cuáles son los incentivos tributarios? Bueno, los más típicos que conocemos nosotros, el 33 bis, el DFL2, el crédito del IVA del 65%. Recuerden, el IVA, el crédito del 65%, lo que buscaba era que la inmobiliaria, el precio final de la vivienda, pudiera, ¿no es cierto?, rebajarse. ¿Por qué? Porque la figura es que la empresa constructora construye, el IVA crédito, ¿no es cierto?, la empresa rebaja un 65% de ese IVA crédito, y entonces le traspasa un valor rebajado a este 65%, entonces a la inmobiliaria, y la inmobiliaria hace de vendedora, y entonces se supone en teoría que el precio es menor. Entonces, ¿qué fue ocurriendo? Y por favor, concentrémonos en lo que ha ido ocurriendo, ¿ah? No en lo que uno piensa y en lo que uno cree, sino que en lo que sucedió. Hoy día es indesmentible, o sea, el mercado, ¿qué pasó? Hace rato, no ahora, no es producto ni del estallido social, tampoco es producto de la pandemia. ¿Qué ocurrió? Que se encareció la vivienda. Obviamente, si usted revisa el primer intento, recuerde que el DFL2 permite construir hasta 140 metros cuadrados, ¿no es cierto?, con un beneficio en la tasa de interés en que las empresas que prestaban crédito hipotecario a las personas rebajan, ¿no es cierto?, esa tasa de interés en un 50%, y lo mismo para las empresas constructoras o inmobiliarias. Pero no solo eso, tenía otro incentivo que es la rebaja de las contribuciones, una porción. Y el metro cuadrado a 140. Si tú construyes más de 140, no te puedes acoger a la ley Pereira de FL2 del año 59. Entonces las contribuciones se te disparan y el crédito hipotecario también. ¿Por qué? Porque no tiene estos beneficios. Lo mismo
esta ley traía el beneficio del impuesto a timbre y estampilla. Entonces, todos esos impuestos al rebajarse, obviamente que el que compraba, compraba a un precio menor. Y personas como yo, como usted, que tiene mi edad y que compara con los jóvenes hoy día, hoy día le ofrecen algo mucho más caro con menos metros cuadrados construidos. Es cierto, hay varios factores que inciden, pero yo insisto, o sea, nada de eso quita lo que estoy diciendo. Ya la vivienda venía encareciéndose hace rato, antes de la migración. La migración incide, es un factor actual. La pandemia es un factor actual, el estallido social es un factor actual, que han incidido en el encarecimiento de la vivienda. Pero estoy hablando antes de eso, ya venía encareciéndose en más de un 25%. Hoy día se disparó el precio. Pero hay otros factores nuevos también que encarecen la vivienda. La escasez de suelo, que es producto de una mala gestión de los planos reguladores de cada una de las regiones, y estas grandes empresas family, ¿no es cierto?, que empresas de inversiones que hacen que se compren los edificios completos. Entonces, ustedes saben, la producción de departamentos de vivienda, si alguien viene y compra todo, es como ir a La Vega. Yo sé que compro toda La Vega completo, por lo tanto, todos los que iban a comprar, yo les vendo a otro precio. Y obviamente que yo quiero tener una ganancia y lo voy a vender más caro. Eso pasa cuando tenemos una economía libre, recuerda esa palabra, de mercado. Entonces, hoy día el ejemplo, ¿no es cierto?, donde a veces no nos comportamos, que de repente nos olvidamos que estamos en una economía libre donde existe la oferta y la demanda. Entonces uno tiene que saber, ¿no es cierto?, que el mercado existe aún en crisis. Entonces, si yo quiero, ¿no es cierto?, conocer sobre cómo funciona el mercado, bueno, tengo que preocuparme cómo funciona el mercado. El mercado tiene su demanda y tiene su oferta. Esa es la oferta y esta es la demanda. Entonces, y aquí, ¿no es cierto?, tengo el precio y acá tengo la cantidad. Entonces aquí tengo el punto de equilibrio. Eso. Entonces, si yo esfuerzo la demanda, obviamente, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el precio? Sube. ¿No es cierto? Sube el precio. Y por supuesto, como sube el precio, la cantidad va demandada, ¿no es cierto?, al forzarla, sube el precio. ¿Por qué? Porque la producción siempre reacciona al precio. Entonces, hoy día el gas, el combustible y toda la cuestión son, entre otras cosas, factores externos. Nosotros nunca hemos tenido combustible, ni petróleo, ni gas, ni en 200 años. Nunca nos preocupamos de generar nuestra propia energía. Recién ahora, con el tema eólico, geotérmico, solar, ¿no es cierto?, estamos con una política de Estado en que esperamos en breve, en unos 15 años, tener una producción propia. Y más el hidrógeno verde y todo ese tema, que nosotros tenemos ventaja. La pregunta es que, ¿por qué en 200 años llegamos a esto? Por comodidad, porque el capital humano existe y el conocimiento también, pero son las políticas públicas, ¿no es cierto?, las que hacen que las cosas funcionen. El mundo privado, para que funcione, necesita incentivos, y nosotros también, por las personas. Así que, bueno, la 21420, entonces, volviendo a esta ley, lo que hace, entonces, corregir todos estos incentivos, retirarlos en algunos casos y disminuir en otros casos. El mejor ejemplo es el crédito del 65% de la empresa constructora, en que uno puede buscar en los últimos 15 años cómo ha ido retirándose el beneficio y cómo, si usted va a la Biblioteca Nacional, ahí están todos los libros, todos los diarios y la historia completa, ¿no es cierto? O en Google, si usted quiere buscarlo. Va a conocer que hasta un precio de 7.500 UF en esa época, una casa con 140 metros cuadrados podía acogerse al DFL2 y disponer del 65% del IVA de crédito fiscal. Hoy día no es posible.
Hoy día no es 7.500, máximo 2.000 UF. Y además te tienen que dar ciertas condiciones a través del servicio. O sea, vivienda social. Social. ¿Te fijas? Entonces, y bueno, ¿y qué pasa entonces con la casa de 3.500, de 4.500 UF y todo lo demás? ¿Tiene beneficio? No. Y por eso se encarece, entre otros factores, no es el único. Estamos hablando de la 21.420, incentivos que se van disminuyendo y en algunos casos se va retirando. Entonces, ¿qué nos espera el futuro entonces? Es que las cosas van a ir más caros. Pues. Así de claro. Y si las cosas son más caras y mi remuneración no sube, entonces tengo menos plata. Eso significa que soy más pobre. O sea, antes era todo al revés, ¿no es cierto? Ganábamos más y las cosas las podíamos comprar en el menor plazo posible. Hoy día, ¿no es cierto? Por lo menos en el caso de la vivienda, estoy hablando, no es así. Antes uno en 12, 15 años tenía la vivienda a crédito hipotecario y pudiendo pagar, la remuneración iba a la par o más arriba que el costo de estos bienes. Y hoy día usted ve, pues si Chile es el único país en Latinoamérica donde la producción de los automóviles están a 6 meses adquiridos completamente. Entonces la gente se quedó acéfala con tanto dinero en el bolsillo. Entonces hay que gastar todo. No, señores, hay que ahorrar. Siempre es igual la historia. El que ahorra vive mejor. El que aprende a vivir austeramente vive mejor. Siempre ha sido así. Pero la gente no hace caso. Pero bien, sigamos. Entonces recuerden, Ley 21.420, tenemos entonces que en febrero del año 22 se publicó entonces esta ley, ¿no es cierto? Y recuerden, por un lado se retiran los incentivos tributarios, y ¿eso qué quiere decir? Que esa industria se resiente, pero como todas las cosas de mercado, ya insisto, se acomodan, la oferta se acomoda. Sin embargo, en esta nueva propuesta de productos durables, ¿no es cierto? Claramente que el ser humano busca el acomodo. ¿Cuál es la solución? Bueno, ahorrar es una solución, ahorrar tempranamente. Arrendar, ojo, arrendar vivienda para siempre no es una mala idea. No es una mala idea en tiempos modernos. Antes a nosotros se nos enseñó que hay que comprar vivienda y ser propietario, pero es una cuestión social, una cuestión de estatus, una cuestión de estabilidad. Si usted ama a su familia, a sus hijos y tiene futuro, ¿no es cierto? Y es honesto, es responsable, el tener o no tener propiedad no es tema. De hecho, en mi opinión personal, le da libertad para ir a trabajar donde sea y se traslada completamente con familia y todo. Y entonces, libera ahí prácticamente 100 millones mínimo, ¿no es cierto?, de dinero, que lo puede destinar a un fiel pago mes a mes. Y eso es lo otro, que nosotros somos buenos pagadores, quedó demostrado con este retiro del 10% de la AFP, que la gente con ese dinero comenzó pagando la deuda. Los bancos estaban asustados porque ustedes saben, el negocio de los bancos es prestar dinero. Si prestan, ganan plata. ¿Y qué es lo que hace el chileno? Empezó a pagar sus deudas. Eso quedó demostrado. Ustedes saben, Chile hoy día, todos los días y a cada rato tenemos los indicadores en grandes monitores y sabemos cómo se comporta la gente. Equifax o DICOM, ¿no es cierto?, nos entrega información al segundo, al minuto, cuando nosotros entramos en deuda o pagamos nuestras deudas. Entonces son datos que están disponibles. Así que sabemos la fuerza laboral al instante. ¿Por qué? Porque la AFP, la ISAPRE, FONASA y todo el sistema, el seguro de desempleo, todos ellos saben al instante cuánto le está llegando por remesa. Entonces sabemos quiénes trabajan, el nivel de las remuneraciones, etcétera, etcétera. Son datos que están indesmentibles, no hay una especulación. Entonces, el tema del 10% quedó la mitad, ¿no es cierto? Fíjese que la gente, de todo el dinero que salió, la mitad la gente lo gastó, el resto pagó sus deudas.
y otros dejaron su dinero en la cuenta 2, en la APB, no se la gastaron. Claro, ¿por qué? Porque no todo el mundo necesitaba el dinero, pero como fue universal, la gente usó el beneficio y sacó su dinero y lo redirige. Eso se llama libertad, porque al final, si bien la ley le permitía, usted toma la decisión, finalmente. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no es cierto?, entre los que legislan y el que toma la opción. Eso es muy, muy importante, que todos nosotros podamos, ¿no es cierto?, entenderlo así. Entonces, esta ley, la 21.420, entonces lo que busca es optimizar, ¿no es cierto?, los incentivos, ir por otro. Recuerden, la oferta y la demanda, los presupuestos son estimaciones que uno asigna ingresos y gastos, y esas estimaciones se hacen con un conocimiento previo. Entonces, se formula, se discute, se ejecuta y después se evalúa. Esa es la etapa de un proceso, de un presupuesto. Y una vez que nace la ley entonces comienza a aplicarse y uno va viendo qué efecto tiene esto en la economía. Ya sabemos, para los que compran vivienda, todo es más caro. Ahora, para las empresas, ¿no es cierto?, vamos a llegar luego a ese tema, hay un incentivo que también se retira, que es para las grandes empresas, el 33 bis. Entonces, se incorporan modificaciones a la ley sobre el impuesto a la renta, eliminando beneficios tributarios, creando un nuevo impuesto único que afectará al mayor valor, ¿no es cierto?, generado en la enajenación o rescate de valores con presencia bursátil. Eso se refiere al 107. Recuerden, en el gobierno del expresidente Lagos se creó un incentivo tributario nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba decaído la transacción en acciones. Entonces dijeron, ¿por qué no creamos una ley donde la compra-venta de acciones, la ganancia, el dividendo, quede libre de impuestos? Mira qué bonito, ya, hágale. Y se hizo la ley, pues. Entonces, ¿qué pasó? Nada, pues. La gente no compra acciones, no tiene la cultura de comprar y vender y revisar periódicamente. Los norteamericanos están, pero nace la guagua y le regalan una acción de inmediato, pensando en el futuro. Nosotros somos de otra forma. Bueno, yo creo que llegó un momento de cambiar. Nace la guagua y tú tienes que regalarle acciones. Ahora, por ejemplo, los invito, la Universidad Católica abre su patrimonio, suscribe acciones, y usted suscribe acciones y después las paga y piense, pero no piense para mañana, piense en 30, 40 años. Las inversiones se hacen de largo plazo. Nosotros que somos trabajadores tenemos que pensar a largo plazo. El que es comerciante, el que es emprendedor y que le gusta la cuestión de los negocios, que en todo caso lo felicito porque necesitamos cada vez más y más y más comerciantes, pequeños y más, pero eficientes comerciantes, a desarrollar la actividad, pero ese señor está en el día a día, tiene que ir y buscar lo barato para venderlo caro y hacer la ganancia y crecer. Al crecer crea empleo, paga IVA, paga impuestos y todo, y ese es el mercado de la oferta y la demanda. Así que muy bienvenido. Pero para nosotros que somos trabajadores, cuando queremos hacer inversiones las hacemos a largo plazo. Y normalmente comprábamos el departamento para arrendarlo porque eso nos da una seguridad. Pero es que ahora hemos visto que mucha gente ha sufrido por este tema de la pandemia, el estallido social, propiedades que perdieron su valor, propiedades que fueron tomadas, propiedades que están con sus arrendatarios sin pago. ¿Por qué? Porque había una ley que les permitía no pagar. Y así suma y sigue. Todo lo que ganó, hoy día lo perdió. Fojas cero. Entonces, todo negocio tiene un riesgo. Bueno, aquí tenemos entonces esta ley, ¿no es cierto?, la 107, artículo 107 de la ley de la renta, donde incentiva entonces al inversionista a comprar acciones y gozar de esta liberación del impuesto, ¿no es cierto?, por la ganancia. También se agregan modificaciones a la ley sobre impuestos a las herencias, asignaciones y donaciones.
eliminando las exenciones existentes respecto de los seguros de vida y precisando obligaciones para las compañías de seguro. Recuerden, ustedes hubo un problema hace un par de años con impuestos internos y las compañías de seguro, sobre todo esos seguros con ahorro, donde había una parte que al parecer no estaba bien estudiada o mal entendida o mal escrita la ley, porque a veces la ley se escribe, pero después en la práctica no funciona la teoría. Entonces ahí se generan problemas que terminaron finalmente los tribunales. Bueno, existen varias modificaciones que afectan a los bienes inmuebles. Entre ellas se encuentran las efectuadas a la Ley de Impuesto Territorial, al DFL2, ¿no es cierto? Y el crédito especial de empresas constructoras. También, ¿no es cierto?, se modificó la ley sobre impuesto a la venta y servicios, que el IVA, entendiendo entonces el hecho grabado básico de servicios e incorporando nuevas exenciones sobre la materia. Se modificó también la ley que establece el mecanismo de estabilización de precios de combustible y el código de minería. Ahora, con respecto a ese último tema, lo mismo, yo creo que nosotros tenemos muy mala formación financiera y nosotros que somos tributaristas tampoco leemos los contenidos ni las circulares y no conversamos en los términos que ahí está narrado, y eso hace daño en las comunicaciones. Cuando hablamos, tratamos de comunicarnos, la verdad es que cuesta muchísimo, porque si una cosa es hacer el formulario de la renta, hacer las declaraciones de jurada, hacer el formulario 29, completar el formulario 50, completar el formulario para la herencia y así, hacer las cosas como que fuera más fácil, como que uno se mecaniza. Pero el trasfondo de todo eso, la parte teórica, no está debidamente estudiada. Y yo los invito a estudiar, a hacer pequeños grupos, a leerse la ley y entenderla para no desgastarse en explicaciones. Mire, yo le hago hoy día, en la mañana, desde ayer, tengo una cliente que tiene que es contable para un colegio privado, 100% pagado. Entonces, ella está bajo el rubro de no sujeto del artículo 14 de la ley de la red. Así está en la página del servicio. Y entonces el servicio lo tiene bajo ese régimen. Pero ella es 100% pagado. Y entonces le corresponde el 14D3. Y si es del 14D3, entonces no aplica corrección monetaria, ¿no es cierto? No depreciación instantánea y todos los beneficios del 14D3. Sin embargo, ella insiste en que aplica corrección monetaria. Primera cosa. Segundo, que la tasa del impuesto es el 25% y no el 10%. Y así. Entonces yo le digo, pero no, pues léete la circular. Y ella me manda la circular 60 del 2016. 60. La circular, sí, no, la circular 40 del 2016. Esa está derogada. 49. La circular 49 del 2016. Esa está derogada. Ahí hay un párrafo que hace mención en que la tasa es el 25%. Pero le hacen la circular 73 del año 20, en la página 2, en el reverso, habla sobre las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro. Y dice que al desarrollar actividad del artículo 20, que en este caso se convierte en un contribuyente de primera categoría y tiene que elegir su régimen. Ya sabemos, más de 100.000 UF, 14A, menos de eso, 14D3 o 14D8. 14D3 porque es una fundación. La fundación el legislador dice que es contabilidad completa, por lo tanto no puede ir contabilidad simplificada. Por lo tanto, 14D3. Y el 14D3, no corrección monetaria, depreciación instantánea y así, ¿te fijas? Entonces, cuando tú empiezas a explicar eso y la persona no ha leído, no sirve. Entonces, mejor decirle, no aplica corrección monetaria y es depreciación instantánea y acógete al 14D3. Si no lo hiciste, hazlo ahora.
Es que el formulario 22 del sistema no me deja irme a otro régimen. Bueno, paga el 25 y después pide retribución del exceso de pago. Y hay que pelearla, pero si el formulario no me deja, pero es que el formulario es una cuestión que obedece a otra lógica. Ahí ustedes saben, ¿no es cierto? Hay códigos, hay una programación que si no está esto hecho, esto no funciona. Ahora, yo tengo cientos de fundaciones y corporaciones y sé de lo que le estoy diciendo, por lo tanto, no. Pero este es un caso nuevo y eso es lo que yo quiero que ustedes lean, conversen, gasten dinero, hagan inversiones en conocimiento, porque eso le va a generar productividad y nuestros clientes no van a tener que desilusionarse cuando se enteren de que han pagado el dinero en exceso. Piensen que nuestros clientes son los que nos hacen eficientes, competitivos y si pagan nos hacen un momento grato, ¿no es cierto? Bueno, modificación incorporada a la ley sobre impuesto a la renta. Entonces, en esta ley, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos? Eliminación del crédito por inversión en activos fijos para grandes empresas. Entonces, contenido, 33 bis. Nuevo tratamiento tributario del arrendamiento con opción de compra o leasing financiero. Eso es un tema que hay que conversarlo con detalle. ¿Por qué? Porque, mire, bueno, el 33 bis para las grandes empresas. Entonces alguien puede estar feliz, pero la verdad es que les vuelvo a insistir, ¿cuál era el objetivo del 33 bis? Yo me acuerdo de eso, porque no porque soy viejo, sino porque leo los fundamentos legales. La idea siempre fue modernizar todo el capital, las inversiones en bienes de capital, modernizar las oficinas, modernizar la tecnología, modernizar todo lo que es infraestructura, ¿no es cierto?, para la producción. Si alguien cree que Chile tiene los mejores camiones para el transporte de carga, los mejores aviones, las mejores oficinas, etcétera, si alguien cree que eso ya no es necesario, bueno, alguien cree, por eso es ley, se retira el incentivo. ¿Dónde queda? En la mediana pequeña empresa. Pero para las grandes empresas, no. Ahora, ¿quién genera la riqueza en Chile? Una cosa distinta es, ¿no es cierto?, ¿quién genera la riqueza? Si yo le quito el 33 bis, significa que hay menos incentivo para la inversión en bienes de capital. Puede ser. Para el inversionista, para la empresa, va a buscar siempre la mejor tecnología. Lo que pasa es que este incentivo tributario lo hacía aún mejor. Hoy, al retirarlo, por supuesto que producir cuesta más caro. ¿Quién paga eso? Nosotros. Entonces, por eso yo le digo, esta ley 21420 va a incidir en nuestro bolsillo, porque se retiran todos los incentivos de mercado en la producción. Entonces, ¿qué hacer? Nada, enfrentarlo y volvemos a lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Consumir menos. Si no tenemos otra herramienta, o trabajar más. Pero chocamos con otros temas, como qué es lo que es calidad de vida, etcétera. Si usted trabaja demasiado, su familia lo deja de lado, lo ignora, porque hoy día todo es light, todo es como, no trabajes tanto, no estudies tanto, y no tanto, no te esfuerces tanto. Es como un paraíso, pero que no existe. El paraíso no existe. Usted se hace el paraíso, cada uno tiene su propio paraíso. ¿Ya? Entonces, trabajar nunca ha sido malo, ganar dinero nunca ha sido malo. Sin embargo, si usted gana dinero, lo discriminan de inmediato. Entonces, también tenemos que forzarnos y crear nuestro propio medio de hábitat.
estudiar mucho, pero ¿para qué estudias tanto? Sí. ¿Ah? Entonces, esa cosa negativa, hay que salirse de ahí, retirarse de ese ambiente. Hay que ir por más siempre, si la gracia de la vida es eso, aprender, la curiosidad, descubrir nuevas cosas. El impuesto, oye, súbame los impuestos, me achico, listo, achico. Esa es mi solución y no por eso voy a ser un gallo amargado. Recuerden, nosotros llegamos a viejo y todo el resto sobra. Yo ya estoy, ¿no es cierto? Yo creo que con menos de la mitad de la casa viviría. Y a todo el mundo le pasa eso. Cuando somos jóvenes, hacemos casa para arriba, para abajo, subterráneo, más cocina, el techo, qué lindo. Nacen los niños y niñas, se crían, se van, y nos quedamos solos, con una casa sobredimensionada. Eso es plata, eso es dinero. O arrienda espacio, sáquele provecho a su activo y genere ingresos y viva mejor, sea feliz. Y además aprende a compartir con personas que no conocía hasta ese instante. Entonces, el tema del leasing, recuerde, el leasing es bien curioso, es un incentivo tributario, ¿no es cierto?, en donde la cuota es un gasto. Y curiosamente nosotros en contabilidad lo reconocemos en un activo y un pasivo, intereses e intereses por pagar. Y la norma, la NIF 16, reconoce ahora un leasing financiero y operativo en las grandes entidades. Pero tributariamente funciona de otra manera. Curiosamente, la tributaria, ¿no es cierto?, reconoce solo el gasto, o reconocía el gasto. Vamos a ver cómo queda con la ley 21420. ¿Ya? Entonces, curiosamente, reconoce el gasto, ese es un incentivo tributario, curiosamente, de un activo en la cual todavía no tenemos la propiedad. Recuerde que la ley de la renta se activa cuando los activos son de propiedad de la empresa. Los activos y pasivos, yo llevo a gasto los intereses porque es mi deuda, la deuda está a mi nombre de la empresa. Yo rebajo mis intereses porque es mi deuda, yo tengo la propiedad sobre eso. Esa plata ingresó a mi entidad y yo la ocupé, etc. Lo mismo, cuando yo compro un activo, es mi propio activo, por eso cuando pago, ¿no es cierto?, intereses sobre esa deuda, el interés es gasto. Acá, curiosamente, yo activo el leasing, pero no es mío aún. Sin embargo, el legislador me dio un incentivo que es la cuota. Y la cuota es un gasto. Y si es gasto, me ahorro la tasa del impuesto a fin de año. Entonces, hay que verlo así. Y lo otro es que la norma contable, la anterior y la actual es NIF, la anterior eran los boletines técnicos que están derogados, ya se lo he dicho 1000 veces. A contar del 1 de enero del 2013, la contabilidad en Chile son NIF Full o NIF para PYME, para la pequeña y mediana empresa. No existen boletines técnicos, están todos derogados los emitidos por el Colegio Contable. Hay un boletín, el 81, 82 y 85 emitido en el año 2010. Ingresa a Google y ahí va a decir que es obligatorio. Es obligatorio, no lo olviden. Y coméntelo a su cliente. Bueno, este nuevo tratamiento tributario del arrendamiento con opción de compra es importante saberlo. Eliminación del ingreso no constitutivo, ¿no es cierto?, establecido en el 107 de la ley de la renta, que es lo que yo le estaba señalando. Entonces ahora, esto que existía antes, hoy día no existe, y existe además en el 14, en el artículo 107, que existe, va a haber un impuesto a la ganancia de la inversión en acción. Entonces, la eliminación del crédito por inversión del activo fijo para las grandes empresas, ¿no es cierto? En términos generales, establece un beneficio tributario, ¿no es cierto?, que es un crédito con un tope, ¿no es cierto?, y este crédito se determina aplicando un porcentaje sobre el bien de los activos físicos, ¿no es cierto?, inmovilizados. Bueno, recuerden la tasa del 6% con tope, ¿no es cierto?, en UF, y bueno, cuando usted contabilizaba ese crédito 33B, lo rebaja del valor neto del bien,
y el valor neto del bien es el que usted usa la depreciación. Y por supuesto la depreciación, de acuerdo a la ley de la renta, ¿no es cierto?, usa la depreciación de acuerdo a la tabla, le asigna los bienes, la vida útil del bien, y sobre la tabla puede aplicar la depreciación tributaria o la acelerada, ¿no es cierto? Y la otra opción es que el mismo legislador le indica, entonces va a depreciar. Ahora, ¿por qué deprecia? Le insisto, porque el activo es de propiedad de la empresa. ¿Vale? Entonces, bueno, ese 33 bis para estas grandes empresas ya no aplica. Ahí vamos a ver la vigencia, es 1 de enero del 2023. Entonces, ya no va a haber una rebaja, por lo tanto, el valor neto del activo es el que yo voy a depreciar. Pero esto es para grandes empresas, así que para la mediana, ¿no es cierto?, se aplica en forma diferenciada. Ahí vamos a ver cuando llegue la resolución, ¿no es cierto?, cómo se va a comportar esto. El nuevo tratamiento, ¿no es cierto?, con respecto a la opción de compra, ¿no es cierto?, esto es el leasing, ¿verdad? Entonces, pasan a conformar entonces una operación de financiamiento atendiendo al tratamiento financiero, los mismos, lo cual implicará necesariamente la observancia de lo que se señala en las normas internacionales de información financiera y su versión sobre pymes. ¿Se fija? En esta ley 21420 habla de las IFRS. Este es el primer año, en realidad no, el año pasado comenzó, en que las leyes, las circulares, hacen mención de las normas internacionales de información financiera. Eso es financiero. Otra cosa es lo tributario. Entonces, en lo financiero, las normas hablan de la depreciación lineal, unidades de producción y depreciación de acuerdo a los números decrecientes. Habla de 3 opciones de depreciación. Entonces, nosotros vamos a usar siempre, ¿no es cierto?, lo que el Servicio de Impuesto Interno nos indique mediante resolución. Por lo tanto, no hay problema. Ahora, la novedad de la NIF 16, ¿no es cierto?, es que los leasing operativos se reconocen en la contabilidad como un activo y un pasivo. Y la eliminación del artículo 107 de la ley de la renta, ¿no es cierto?, incorpora a través, ¿no es cierto?, del número 4 de la ley, modifica el 107, eliminando entonces este beneficio ingreso no renta, la ganancia por dividendo o la venta, compraventa de las acciones, y aplica entonces una tasa de carácter único de 10% sobre el mayor valor en la enajenación, obtenido en la enajenación. Todo el resto, si no hay enajenación, esos mayores valores son solo valores de fluctuación de valor, por lo tanto, no tiene impuesto. Aún no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no se está devengado, pero no está percibido. Entonces, bueno, definitivamente el 10% sobre la ganancia, ¿no es cierto? ¿A contar de qué año? Dice, a partir de septiembre del año 22. Entonces, ojo con eso, si usted tiene clientes que tienen acciones y ¿cuáles son las acciones del artículo 107? Bueno, la ley en esa época decía que aquellas que tienen presencia bursátil más de un 25%. En general son las grandes empresas que cumplen los requisitos, y en el certificado viene, ¿no es cierto?, dice acciones acogidas al artículo 107 de la ley de la renta. Entonces, cuando tú recibías un dividendo, en tu global complementario no lo declaras. ¿Por qué? Porque son ingresos no renta, siempre que tú hayas vendido las acciones, ¿verdad? Eso es. Entonces ahora tienes que tener cuidado porque podrías tener un cliente que vende las acciones antes de la fecha y estamos recién en abril. Así que si usted le informa a su cliente oportunamente después de este webinar, le dice, estimado amigo, mire, yo sé que usted tiene todos estos millones, si lo vende ahora y gana platita, no paga impuestos.
Pero si lo vende después de septiembre y gana platita, usted le va a tener que agregar un 10% para quedar afecto en carácter de único. Entonces, veamos cuánta plata significa eso, pues, y me manda mi cheque, ¿no es cierto?, por haber tenido acceso a esta información privilegiada. Modificación a la ley sobre impuestos a la herencia, asignaciones y donaciones. Esto, estimados, yo los invito a empezar a informarse. Este es un tema muy interesante. Es muy fácil, además, porque hay un formulario, hay una tabla, hay una referencia, en donde usted puede, ¿no es cierto?, tasar su herencia y pagarla después del fallecimiento. ¿Quiénes pagan, ¿no es cierto? Bueno, depende, ¿no es cierto? Depende del testamento. Puede dejar el fallecido, puede dejar dinero para el pago del impuesto, o lo pagan los propios herederos. Entonces, la típica, el pago a la herencia. Yo no le veo grandes dificultades. Lo que pasa es que a veces el patrimonio crece demasiado y queda en pocas manos, y entonces el impuesto a la herencia es enorme. Sin embargo, bueno, es parte de es la ley. Yo sé que todos esos activos han ido pagando impuestos, fueron adquiridos por platas, ¿no es cierto?, que pagaron sus impuestos, etcétera, etcétera, y después volver, traspasar de un RUT a otro RUT, en realidad no debería haber pago de impuestos, pero es un impuesto que todas las naciones tienen. Yo les recomiendo planificar en vida la herencia. Puede llegar a pagar 0 pesos si usted quiere. Bueno, y donaciones. Las donaciones, bueno, hágale. Hay donaciones con fines educacionales, con fines culturales, con fines deportivos, con fines sociales. Ahora con el tema de los alimentos no perecibles, ¿no es cierto?, consumo humano, sea social, haga su donación, infórmese, hágase leal a un proyecto social, participe, no se aísle. Creo que va a descubrir algo diferente y mucho más entretenido, y no va a sufrir tanto, porque los éxitos vienen y vienen y vienen, y uno vive de eso, de sueños cumplidos. Sufre cuando no se cumple. Entonces, elimine esa parte y váyase por las cosas que lo hacen feliz. Tal vez un poquito más pobre, pero ni siquiera eso sucede, porque lo que deja de ganar en dinero, lo va a ganar en salud. Con respecto a la modificación incorporada a la ley sobre impuesto territorial, también es un tema que ustedes han visto últimamente como muchísimas propietarios se liberaron, ¿no es cierto?, del pago de las contribuciones. Sin embargo, lo que por un lado se libera, se carga en otro lado. Entonces, eso no es tan justo como se puede decir. Y con respecto a la ley de viviendas económicas, este famoso DFL2, ¿no es cierto?, que es lo que busca optimizar el recurso. Esto comienza a contar del 1 de enero del 2023. Las empresas constructoras, lo dijimos al principio, 65% del IVA, ¿no es cierto? Eso con tope de 225 UF. Vean la vigencia a contar del año ahí, 25. Eso es interesante. Tiene sentido porque, bueno, para planificar. Recuerden que hay que construir y planificar. Ya, así que eso. Me quedan 4 minutos. Creo que con esto estamos. Erika. El tiempo Fernando, sí. Muy buena la presentación, muy interesante el tema y con hartos tips importantes, así que súper bien. Con hartos asistentes, eso es muy bueno. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. No han llegado todavía preguntas, parece que está bastante claro el tema, pero esperemos un poquito que pueda llegar alguna pregunta. Por mientras voy a compartir acá.
cómo se hacen las preguntas. Ahí en Microsoft Teams. Ahí podemos esperar un par de minutos. Les recuerdo también llevamos la grabación del webinar al correo que registraron. Parece que no hay pregunta, Fernando. Es un tema complejo, es un tema que está encima, que no ha sido leído, así que no es raro que aún no haya preguntas, pero más adelante tal vez. Sí, por supuesto. De todas maneras, ahí va a quedar siempre la información en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver si la necesitan. Yo creo que cerremos nomás, Fernando, no hay problema. Muy bien. Sí, agradecemos a la gente que estuvo hoy presente. Te agradezco a ti, Fernando, de nuevo por la presentación. Y eso, que estén muy bien. Están todos invitados para el próximo webinar en mayo. Vamos a buscar, yo creo, ahí vamos a hablar sobre la futura reforma tributaria que está en proceso. Buenísimo, buenísimo. Ya, pues entonces nos vemos en mayo. Ok, que estén bien. Ya, Gracias. que estén bien. Chao.